Una reflexión. La pronta venida de Jesucristo. ¿Cuándo volverá Jesucristo para los suyos? La respuesta que ha sido correcta desde que Él ascendió al cielo es pronto. Estando actualmente en el año 2020, nos estamos acercando a casi 2000 años desde que esta promesa fue dada a los creyentes del primer siglo. ¿Y todavía sigue correcta la misma respuesta? Sí, Jesucristo viene pronto. Una pregunta que casi cada creyente se hace es: ¿será que Jesucristo volverá en el transcurso de mi vida? Para mí, yo espero que sí. Pero yo no sé si sucederá. ¿Será que en nuestra generación se cumple la promesa de su venida? Tal vez. Pero no es cierto. Pero no se desanime. Hay aliento en lo que sigue. Cada vez que una catástrofe, o una pandemia, o un evento extraordinario logra pasar en el mundo, muchos creyentes y líderes religiosos brincan y proclaman que el Señor viene, que ya estamos en lo último. Quisiera considerar esta reacción. La historia nos confirma que muchos se han dejado ser llevados por la histeria y por la emoción en este asunto. Aunque muchos que hacen declaraciones tienen buenas intenciones, hay otros que se aprovechan, que son engañadores y estafadores. Realmente, en cualquier aspecto de la vida, la histeria y la emoción descontrolada no es sano para un creyente. Una falta de sabiduría por parte de personas imprudentes ha provocado a muchos creyentes a pecar por causa de una anticipación errónea del evento y a perder su fe por la falta de cumplimiento del evento. Por parte del Señor, la promesa de su venida nunca fue para mantener a los suyos en un estado de zozobra, sino que la promesa fue dada para darnos una tranquilidad cuando las cosas se pusieran feas y todo el mundo anduviera alborotado. No caemos en la trampa de la montaña rusa en este asunto. Mantengamos un entendimiento estable y constante en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Antes de seguir, quiero dejar bien claro que yo no soy uno de aquellos burladores de lo cual habló Pedro. El Señor prometió regresar para los suyos y yo lo creo de todo corazón. El Señor prometió regresar en juicio contra un mundo incrédulo y yo lo creo de todo corazón. Solamente que yo no estoy dispuesto en declarar que así y así van a suceder las cosas y que en tal y tal momento o época se van a cumplir. Tengo décadas de estudiar el tema y no me atrevería a decir que yo entiendo totalmente el plan de Dios en este asunto. Él nos ha dejado muchas pistas, pero muchos detalles no nos fueron revelados. En un sentido, yo entiendo por qué muchas personas en el mundo se burlan en cuanto a la venida de Cristo. Cuando creyentes hacen declaraciones o pronostican detalles que no se cumplen, es algo vergonzoso. Realmente lo que Moisés dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 18, en cuanto a los profetas, debería de guiar nuestra perspectiva sobre el asunto de su venida futura. La advertencia fue: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vale la pena estudiar la venida de Jesucristo, porque mantiene nuestra mirada puesta en él. Pero cuidado en pensar que lo tenemos todo descifrado, y cuidado de predicar detalles como que fuera un hecho. No podemos hablar con presunción. Solamente en el último siglo se ha declarado con certeza
que por tal y tal razón el Señor estaba a la puerta. Durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. En los años 80, hasta se publicó un librito titulado 88 razones por qué el Señor vendrá en el 1988. Y todavía aquí estamos en el año 2020. Hoy día sigue lo mismo. Cuando hay un gran terremoto o incendios forestales descontrolados o una pandemia o alguien sale con cálculos o con revelaciones secretas, se declara lo mismo. El fin se acerca, el Señor viene. Ahora entendemos bien que los que se burlan porque no quieren creer. Pero uno puede entender en parte por qué el mundo se burla de la venida de Cristo, cuando los mismos creyentes les dan combustible para que se burlan. No vamos a negar que muchos de estos eventos son llamativos y realmente hacen que el ser humano reflexione en su muerte y en su eternidad. Pero necesitamos tener cuidado de no poner un definitivo sobre las cosas cuando realmente no entendemos cómo y cuándo todo va a suceder. Como creyente, anhelamos la venida de nuestro Salvador y Señor. Y desde los tiempos antiguos, los creyentes como Pablo y como Pedro y como Juan hablaron del evento con gozo y alegría. Es para el creyente su gran esperanza de ver cara a cara a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, como creyentes, ¿cuál es nuestro deber en cuanto a este evento tan anticipado? Delante de un mundo perdido, nuestro deber es hacer como Jonás y pregonar el juicio venidero. Porque amarrado a la venida del Señor Jesucristo para los suyos, es un castigo fuerte para los que rehusaron creer en Él. No podemos decir como Jonás que en 40 días el mundo será destruido, pero sí es un hecho que el mundo será destruido. Y no nos olvidemos de que el castigo terrenal es nada en comparación al castigo eterno que les espera a los que rehúsan creer. Cada evento extremo que toca al mundo es una otra llamada directa o indirecta por parte de Dios. Es una otra oportunidad para que el ser humano se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. La urgencia del mensaje de arrepentimiento no cambia solo porque enfrentamos algo extraordinario. Pero sí, oremos que en los tiempos de eventos extraordinarios, las personas no se vuelven sordas, ignorando las oportunidades que el Señor le está dando para arrepentirse. A pesar de muchas llamadas por parte del Señor en Amós capítulo 4, leemos varias veces, «Mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. Y a pesar de muchas plagas en Apocalipsis capítulo 9 y capítulo 16, leemos que no se arrepintieron, sino más bien leemos que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Este es el peligro para aquellos que se burlan de las realidades de la venida de Cristo. Ningún evento, tan extremo que sea, les va a llamar la atención para que se arrepienten. Pero seguimos declarando el mensaje del Evangelio, confiando en aquel que nos envió a predicarlo. Como creyentes, ¿cuál es nuestro deber en cuanto a este evento tan anticipado? Para nosotros mismos, nuestro deber es hacer como Pablo y Pedro y Juan y esperar su pronta venida. Nos toca vivir de una manera como que fuera nuestro último día aquí en la tierra, y nos toca vivir nuestra vida como que en el próximo momento estaremos en su presencia. El Señor, cuando viene, quiere hallarnos fieles y santo y completo.
En esto deberíamos de dedicarnos, para que cuando Él viene, no somos avergonzados, y para que cuando Él viene, nos puede decir, bien hecho, siervo fiel. Como creyentes, ¿cuál es nuestro deber en cuanto a este evento tan anticipado? Para las generaciones futuras, nuestro deber es hacer como las generaciones anteriores y transmitirles la promesa y la esperanza de la venida de Jesucristo. Como la multitud de creyentes a través de los siglos nos dejaron a nosotros esta esperanza, dejemos nosotros a la generación siguiente la esperanza de la venida de Jesucristo como un evento cierto y céntrico en su mirada. Yo no sé si el Señor va a regresar durante mi vida, pero yo conozco a una, y a dos, y a tres generaciones antes de la mía, que pensaban que el Señor iba a regresar durante la suya, pero no logró pasar para ellos. Y ellos, aunque la venida de Cristo no fue para ellos en vida, dejaron para mí una gran esperanza, que tal vez la venida de Cristo sería durante la mía. Hermanos, que seamos muertos o que seamos vivos cuando regrese el Señor Jesucristo, el evento será un evento maravilloso para aquellos que depositaron su fe en Él. Los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados, y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos mucho en que regocijarnos y mucho en que enfocarnos. Mantengamos la mirada en Él y en su pronta venida, y todos los eventos de este mundo y de esta vida tendrán una otra perspectiva. Declaremos con Juan en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús.